Torraca, quien es el CEO de Elemente. Domingo, buenos días. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo estos comentarios y haciendo memoria, porque yo estuve en esa inauguración y me acuerdo que viene con su una vez se saña aquí, inauguró, con su me dijeron cizaña. que era el puente peatonal más caro de la historia, ¿no? Verdad, me acuerdo. Yo estuve ahí y yo llegué en carro hasta arriba, sin problema. Era una trocha que existe todavía del canal, existe. Pero después ocurrió lo propio, el siguiente gobierno construyó los accesos ya. Lo más complicado, en mi opinión, era el puente. Pero obviamente, políticamente fue atacado, profe, usted lo sabe muy bien. Por supuesto. Sí. ¿Sabes que para los PRD cuando ellos gobiernan, lo que ellos hacen es lo que está bien, los demás, los otros son brutos. No sirve. Ajá. Eso es el concepto. Los demás son brutos y no saben, lo que sabemos somos nosotros, dicen los PRD. Pero bueno, la empresa Elemente, que lidera Domingo La Torraca junto con sus compañeros de trabajo y socios, mensualmente está midiendo y hace unas encuestas entre las empresas para ver si contrataste a alguien nuevo, si facturaste más, si facturaste menos, si tuviste... La otra semana termina febrero. ¿Y qué podríamos decir del primer mes del año 2026? ¿En qué dirección se movió la economía? Se está moviendo en la dirección correcta y mantiene, digamos, el cierre positivo que tuvimos los 2 últimos meses del 2025, ¿no? En esta edición número 49, ahora en febrero vamos a tener la edición número 50, participaron 224 empresas y principalmente medimos 3 cosas mensualmente. Primero, le preguntamos a los participantes, y esto es una encuesta entre empresas de todos los tamaños. Y hay empresas de 2, 3, 4, 5 empleados y hay empresas de miles de empleados, ¿no? Entonces es bien abarcadora y cubre todos digamos, las principales actividades del país. Medimos cómo se le fueron en las ventas, qué esperan sobre las ventas para, en este caso, el año 26. También preguntamos sobre perspectivas de empleo para los próximos 12 meses y ahora sí ya oficializamos y vamos a estar midiendo todos los meses el nivel de confianza económica. O sea, vamos a estar preguntando a las empresas qué tanto tú confías en Panamá y su economía, ¿no? Y hemos tomado algunas mediciones en el pasado y voy a comenzar con eso porque, digamos, el nivel de confianza de las 4 o 5 mediciones anteriores, y esto es una escala de 1 a 10, el resultado fue 8.2, ¿no? Dentro de un nivel alto. Y ahora tal vez les doy un poquito más de detalles sobre quiénes participaron, quiénes son los que más tienen confianza en la economía panameña. Preguntamos, como les dije, sobre las perspectivas de empleo y 37% de las empresas que participaron nos dijeron, hey, vamos a aumentar nuestro número de empleados durante los próximos 12 meses. Y la buena noticia también es que 53% de las empresas reportaron que van a mantener estable el empleo. Frente a una situación de empleo, digamos, delicada que hemos estado teniendo, con cifras que suponemos supera el 10% porque no se han publicado todavía, eso es una buena señal de que el 90% de las empresas nos reportaron, hey, nosotros vamos a mantener o aumentar el número de empleados. Y de las 224 empresas que participaron en este informe de actividad económica, 53% nos da el indicador de tendencia positiva, es decir, 53% de las empresas en general nos reportaron que tuvieron mejores ventas en enero que en diciembre, en mejores ventas que en enero de este año contra enero del año pasado y que esperan mejores resultados para los próximos 12 meses. Las
digamos, y esto es bien interesante, el turismo ha tenido muy buenos meses en los 2 o 3 últimos años, los 2 últimos meses. Y servicios profesionales fue el resultado más bajo, que para ser el más bajo en este mes es bastante alto, ¿no? Hemos tenido mediciones que nos alcanzan 20, 17% y 36%. Pero quiero hacer hincapié en que las actividades de turismo, nuevamente, en su conjunto, presentaron los mejores resultados, ¿no? A ver, Domingo, esto es lo que nos indica es que la cosa pinta muy bien y vamos encaminados a que haya una recuperación económica que algunos están solicitando o de las cuales algunos están haciendo eco desde hace algún tiempo pidiéndola. Bueno, o sea, una cosa es pedirla y otra cosa es que se dé, Gonzalo. Y es una muy buena pregunta. Y yo creo que estamos viendo un fortalecimiento de la actividad económica en la mayoría de las actividades. Por supuesto, el crecimiento en el 2025, Gonzalo, estuvo liderizado por aquellas actividades hacia el exterior, que no necesariamente son las que generan mayor empleo. Por ejemplo, y aquí estaban hablando sobre la carretera esa de Randolph, y yo tenía un cliente que atendí por un año en la zona libre y yo entraba por allá atrás, y es un desastre esa carretera. Ojalá la logren arreglar pronto. Y también atendimos a Manzanillo International Terminal y también, entonces era pero esas actividades hacia el exterior son las que han, digamos, cargado, digamos, digamos, el peso de la actividad económica de nuestro país el 2025. Yo espero que esta recuperación que ya estamos comenzando a ver sea también, y manteniendo el crecimiento hacia afuera, sean también las actividades internas, que son las que generan más empleo, como es el comercio, como es la construcción, como es el sector agropecuario. Digamos que ahí tú tienes varios cientos de miles de personas que laboran en eso, ¿no? Y por supuesto, digamos, un indicador muy, muy clave, digamos, en el sentimiento, en el sentir de cómo está la economía, es, por supuesto, el empleo, ¿no? Así que yo creo que es un buen comienzo. Tuvimos unos últimos 2 meses del año pasado muy fuertes. Diciembre fue extremadamente bueno, y yo pienso que tendremos un año 2026 bastante bueno. Otras actividades con mayor tendencia positiva fueron la venta de carros, la venta de autos nuevos, que creció, y yo hago los modelos predictivos de ventas de autos con la Adapto ya por varios años, y la industria, digamos, esta actividad creció 11% en el año 2025, y en enero tuvieron, digamos, un muy buen comienzo. Creo que vendieron arriba de 4.600 y tantos vehículos en enero, lo cual es una muy buena señal. Y por supuesto, digamos, el sector financiero también presentó muy buenos resultados. Seguros en particular en enero comenzó de manera muy positiva. Así que yo pienso que este año, Gonzalo, y súper importante, digamos, que las actividades internas cojan fuerza, y eso está muy relacionado con la construcción de infraestructura, que es algo, digamos, que genera empleo temporal, y sobre la base de esa infraestructura, y el ejemplo de la carretera de Randolph es muy bueno, porque tú arreglas esa calle, generas empleo temporal en ese momento, pero después esa infraestructura ayuda a que haya mayor movimiento portuario, haya mayor movimiento digamos, de carga y de camiones, que genera empleo permanente, ¿no? Entonces, Es que eso quería reaccionar, Domingo, porque esta palabra clave que parece ser permanente, así es. es decir, siempre o casi siempre. Creo que eso no tiene el turismo, me da la impresión, porque el turismo tiene una temporada alta y una temporada baja. Y esa es la realidad, profe, digamos. Aquí, en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, Así digamos, digamos, es por temporada, ¿no? Y hay temporadas altas, y hoy en día estamos atravesando una muy buena temporada alta, pero no es, digamos, no es constante, ¿no? En algunos países yo creo que tú pudieses, digamos, establecer, digamos, que
a pesar de los cambios en temporadas, tú puedes mantener diferentes atractivos. Digamos, ahora nuestro atractivo en este momento es las playas, Casco Antiguo, por supuesto el Canal de Panamá, que recibe más de 1 millón de visitantes al año, ¿no? Y así, damos un centro de compras, y ese centro de compras es permanente para toda Latinoamérica. Así que tenemos que ser constantes, profe, en generar, digamos, una estrategia consistente que permita reforzar, por ejemplo, esa actividad que es súper importante. Y también eso es para lo el que me empleo. hace reaccionar, porque permanentemente son el manejo portuario, permanentemente el sector logístico. No digo que miremos nada más un solo lado y dejar de lado el turismo, no. Podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, pero es difícil entender cómo desarrollas esto y la carretera de acceso no sirve. Y no es algo nuevo, profe, porque yo atendí a esos clientes hace varios años. Wow. Y hace varios años Sí, esa sí, carretera sí. parece la luna, ¿no? Y eso urge. Ahora, es un, y no es excusarlo, ¿no? Pero es un reto porque tú tienes ahí entrando cientos de Permanentemente. contenedores y saliendo cientos de contenedores al día, ¿no? Entonces, arreglar alrededor de lograr mantener ese tráfico es un reto. Hay formas de hacerlo, estoy seguro. Yo no sé cómo hacerlo. No hay más terreno para hacer pero, una paralela ahí, bueno, ¿no? yo no sé si haya más terreno, pero lo Es que que sí eso es doble vía, claro, Sí. por 2 supuesto. paños para entrar y 2 paños para Claro, salir. debería ser, pero ahora No hay creo que medio es paño. así. Hay Así, medio bueno, paño. con la, sí. ¿Cómo están las condiciones? Sí. Sí. Pero Sí. fíjese que yo quisiera hablar de algo que usted menciona y que a lo interno hemos comentado, don Domingo. Hay quienes dicen que la situación económica ligada al empleo, pues, no pinta bien y estamos a la espera de que el gobierno publique los números que todavía no se han publicado. Se menciona un 10% de desempleo, digamos, es algo preocupante para un país como Panamá. Ahora bien, el problema del capital humano. ¿Qué dice el empresariado? ¿Realmente existe un problema con el capital humano, con la formación, con la educación, con el compromiso que tiene ese sector o esa persona que está ya en el sistema laboral formal? Gonzalo, nosotros lo medimos a través de dos formas, ¿no? Le preguntamos a las empresas cuál es el reto más grande que tienen y constantemente educación, digamos, encontrar el capital humano está siempre dentro de los 3 primeros, ¿no? Y eso lo medimos constantemente y creo que lo medimos en diciembre, si no recuerdo, pero hace muy poco lo medimos. Ahora en enero le preguntamos a los participantes cuál cree usted que es el tema más crítico que enfrenta Panamá, ¿no? Y los 3 que siempre han estado en las últimas 2 mediciones, 3 mediciones, 4 mediciones, son empleo y educación, ¿no? El tercero es corrupción y justicia, ¿no? Esos dos adicionales, pero en el 2022, 2023, en enero del 2025, en septiembre del 2025, educación y empleo están entre los top 3, ¿no? Entonces, el más alto es corrupción, que creo que es una consecuencia, digamos, de un sistema de educación que requiere una reestructuración profunda, ¿no? Pero educación y empleo son, digamos, y el empleo es el tema de cómo tú encuentras al personal capacitado, ¿no? Si amarras esta pregunta con respecto a lo que le preguntamos a las empresas en cuanto a cuál es su reto principal. Y uno de los principales es encontrar el capital humano preparado, con experiencia, para hacerle frente a los retos que tienen las empresas en estos momentos. Y de allí deriva la importancia que existan instancias como el ITSE, como INADE, que preparen gente. Claro, por supuesto, profe. Y no todos tienen que ser universitarios, Es ¿no? correcto. Digamos, hay un nivel técnico que si tenemos instituciones como el ITSE, como el INADE, fortalecidos, librados del manejo político, librados de todo lo que se aleja de procesos claros, transparentes, que asistan a los jóvenes a prepararse, digamos, son muy efectivos en combatir
digamos, la desigualdad, el desempleo, digamos, y el acceso a que esas familias que se benefician de la preparación técnica puedan ofrecerle a sus hijos un mejor futuro, Claro. ¿no? Domingo, usted le ha preguntado a los encuestados sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué se lo pregunto? Porque ayer hablábamos acá sobre el tema, bueno, el planteamiento que dice Elon Musk de una renta básica universal, de que el trabajo va a ser opcional en 10 años, pero ayer habló el director de inteligencia artificial de Microsoft y dijo que en 18 meses todo el trabajo administrativo será automatizado por la inteligencia artificial. Eso quiere decir, la gente hay que estudiar otra cosa o que se vaya preparando. ¿Qué le dicen si es que está midiendo el tema de la inteligencia artificial a la hora de la encuesta los empresarios? Sí, nosotros hicimos espera, estoy buscándola, Gonzalo, porque sí nosotros hicimos una medición de como 10 preguntas con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Y si bien es cierto, está muy presente, creo que nosotros todavía tenemos espacio para, digamos, continuar fortaleciendo, digamos, la preparación, tal vez hasta más básica con respecto a la incursión en inteligencia artificial. Déjame ver si lo puedo encontrar, porque sí es interesante. No, ahora no lo veo, espérate. Porque básicamente es una realidad y mientras usted busque la información, yo le comento. Eh, a ver, la inteligencia artificial mejora procesos, nos hace más productivos, porque en menos tiempo tenemos la solución a las preguntas o a lo que estamos haciendo o requiriendo de ayuda. Entonces, ese tiempo que nos estamos ahorrando debería servir para hacer cosas que sean productivas, valga la redundancia. Pero también, Domingo, eso mejora un poco el costo de los servicios, abarata los servicios. Y hacia allá esa es la discusión que se está dando. Cómo la inteligencia artificial, amén de los puestos laborales que se va a llevar, porque se va a llevar puestos laborales, mejora el precio al consumidor final sobre servicios y productos. Fíjate, nosotros hicimos varias mediciones. eh, Ahora no lo encuentro, caramba. Sí, pero si quieren, y yo puedo regresar y darles, digamos, porque nosotros hicimos como 10 preguntas. Y lo cierto es que Panamá todavía está, digamos, en pañales en eso, digamos, y digamos, tal vez con algunas excepciones, pero Panamá está todavía, digamos, comenzando y dando los primeros pasos. Ya la encontré aquí, ¿no? Nosotros, fíjate, por ejemplo, preguntamos, y esto lo hicimos, ahora no me acuerdo cuándo lo hicimos, pero eso fue hace varios meses, ¿no? Hicimos unas preguntas, hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en noviembre del 2025, ¿no? La familiaridad con la inteligencia artificial, ¿no? 10% nos dijeron que ninguna, 12% con conversaciones informales, entendimiento superficial, 34%, buen entendimiento, incluyendo su potencial, 40%, y solamente 3% nos dijeron que somos expertos en el tema, ¿no? Eso, por ejemplo, digamos, le preguntamos a las empresas cuáles son sus objetivos si tienen objetivos con respecto a la inteligencia artificial e integrarlo a su modelo de negocio, ¿no? 55% nos dijeron que los objetivos es aumentar la eficiencia en los procesos, como tú acabas de mencionar, aumentar la capacidad de análisis, 17%, 21% nos dijeron no tenemos un objetivo específico, que es bastante alto, y 5%, solamente 5% nos reportaron que es el aumentar los ingresos, ¿no? La tercera pregunta, y voy a terminar con esta porque es interesante, el nivel de uso de la inteligencia artificial, ¿no? Ninguno, 26%. Pilotos o pruebas iniciales, 24%. Ahí ya tú tienes, ¿cuánto? 40, 50%. 50% de las empresas nos dijeron que el nivel de uso de inteligencia artificial estructurado, formal en sus empresas es ninguno o algunas pruebas iniciales. Varias aplicaciones implementadas
y la inteligencia artificial integrada y generando valor como un 15%. O sea que tenemos mucho que recorrer y es una realidad que eso va a integrarse. Ahora, Gonzalo, yo viví, digamos, la incorporación del Internet, al igual que el profe. Entonces, y también, digamos, se pensaba, digamos, que eso iba a ser el fin, del empleo. Y la robótica también. Cuando yo estaba en la universidad, se está comenzando a trabajar con robots. Hace algunas décadas, cuando el profesor era joven, menos joven. Tú sabes, y se especulaba también que eso iba a terminar con el empleo, ¿no? Y no lo hizo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que adaptarnos y sacarle provecho a esta como herramienta, ¿no? Y en ese Claro, lo entonces, que pasa es que Domingo, el Internet, fíjese, ese es el gran debate. El Internet no razona por usted. Usted busca la herramienta del Internet para lograr un razonamiento propio. La inteligencia artificial, como dice su palabra, su nombre, razona ya. No hace falta ir a hablar o a contratar a alguien para que le haga, por ejemplo, una programación de un programa, valga la redundancia, pero, o pero de un eso, desarrollo. pero eso no es razonar, son algoritmos matemáticos que trabajan con una altísima eficiencia, Gonzalo. Y eso ha existido por lo menos desde que yo pasé digamos, por los centros de investigación donde trabajé hace 40 años, ¿no? Entonces, todos esos modelos ya han existido. Lo que pasa es que ahora tenemos mayor capacidad, mayor, digamos, energía para poder que esos algoritmos funcionen de manera mucho más acelerada y desde tu celular. Entonces, eso es un gran avance. Volviendo al patio, aquí le mandan una pregunta que para mí es atractiva, en una u otra dirección. Pregunta para Domingo, dice el oyente. ¿Debe el FAP, o sea, ese es el Fondo de Ahorro de Panamá, ayudar a promover la economía del país? ¿Ser más activo que un espectador pasivo esperando el desastre? Mira, la esencia del Fondo de Ahorro de Panamá es estar preparado para momentos de bajo crecimiento económico, bajo ciertas condiciones, y preparados para urgencias nacionales. O sea, el principio del FAP está fundamentado en que nosotros como sociedad podemos desarrollarnos sin que haya ese instrumento desde afuera empujando ciertas cosas, ¿no? Y realmente se ha pensado para que fuera un instrumento para situaciones extremas, ¿no? Así que no, y yo coincido todavía con ese principio, ¿no? De que esté ahí para un desastre nada más. Para un desastre o para situaciones de crecimiento bajo extremo, ¿no? Y creo que hay algunas reglas sobre qué es lo que puede hacer el FAP, Pero, ¿no? profe, pero la pregunta era mover ese dinero, ¿es lo que está Sí, diciendo? que sea parte del movimiento de la economía del país. Que invierta, pues. Esa es una discusión casi que permanente. Sí. Es que Ahora, cuando te encuentras, Icar, con un desastre como uno de los grandes tsunamis que han habido en Chile, y que cuando a los chilenos le dijeron parte del mundo, oye, ¿en qué te podemos apoyar? Chile dijo, no, tranquilo, yo tengo cómo salir adelante porque tenemos fondos para desastres. Sí. Y Pero es una disyuntiva. sí, ¿sabes qué? Usted habló del tema, me vino a la mente los dineros también, ¿se acuerda de las cajas del Seguro Social? Cuando hubo un debate si los movemos en la banca privada y quedó en 90-10, creo que fue, ¿no? 90% En los la bancos banca estatales pública, y sí. 10 en la banca. Ahora, No sé si el sistema lo permita tampoco. No sé, habría que ver. yo creo que, y ahora tú puedes debatir que las inversiones que se hacen en el fondo de ahorro pueden ser directas e indirectas, ¿no? Indirectas a través de emisión, o sea, de compra de deuda, por ejemplo, ¿no? Que tenga tiene ciertas condiciones, y creo que eso lo permite, de inversión en, digamos, capital, ¿no? Y eso también lo permite. Creo que tiene ciertas restricciones en cuanto a la calidad de inversión que tiene que hacerse y digamos, en el territorio donde puede hacerse, ¿no? Y por supuesto es súper conservador. Lo menos que queremos es que
se especule con ese ahorro nacional y que sea, digamos, que continúe siendo, digamos, su propósito y su objetivo el poder atender emergencias nacionales o cuando hay condiciones de bajo crecimiento extrema. Y ese es, digamos, el fundamento de ese fondo. Yo, que no estoy vinculado al tema de inteligencia artificial ni a la tecnología siquiera, creo lo mismo que pensé cuando se introdujo el Internet en el mundo. Lo que vas a requerir es de más mano de obra más calificada. Pero desplazamiento como tal, no necesariamente. Ahora, desplaza al que se deja desplazar, al que no se actualiza, al que no... Sí. Sobre todo a las nuevas generaciones, con las nuevas generaciones. Yo te voy a poner el ejemplo de lo que digamos, para la cual yo lo uso de inteligencia artificial. Digamos, los modelos matemáticos que yo desarrollo, yo los programaba. Primero los construí en Excel, después comencé a utilizar lenguajes de programación que aprendí hace 40 años e invertir el tiempo para entender, digamos, el desarrollo del modelo. Eso tiene lógica. Hoy en día yo lo que hago es que instruyo a la inteligencia artificial una herramienta que haga el trabajo de desarrollar el modelo bajo las instrucciones y los conceptos que yo tengo en la cabeza. Y yo le voy diciendo, desarrolla este concepto así, desarrolla este concepto así. Y él hace la programación. Y yo gano tiempo porque en vez de estar programando, yo he reducido el tiempo. Claro. Y yo lo que hago es invierto más tiempo en interpretar los resultados del modelo matemático que hoy yo uso en inteligencia artificial para. Entonces, es un cambio, pero no me reemplaza, ¿no? Porque yo tengo una herramienta, obviamente. Es una herramienta valiosísima, valiosísima. Y no con esto, con mis comentarios, Gonzalo, quiero desmeritar, digamos, el avance. Y que sí, por supuesto. No te puedes resistir a ese cambio. Ese cambio es una realidad. Y por supuesto que es diferente al Internet. Por supuesto que sí. Pero creo que no nos va a reemplazar, nos va a exigir más a nosotros. Y eso me lleva a que tenemos que preparar a nuestros jóvenes para que puedan tener, digamos, la capacidad de poder utilizarla de manera inteligente. Porque no es, hey, construye eso y punto. No. Tú tienes que guiar a estas herramientas porque al final son modelos matemáticos que optimizan lo que tú les vas diciendo, ¿no? Lo que tú les vas dando. Claro, pero con todo el respeto a los abogados, ¿vamos a seguir graduando abogados en Panamá, por ejemplo? Bueno, pero ese es el problema de cada uno, Gonzalo. Si hay muchachos que quieren insistir en estudiar Derecho cuando hay otra gama y otro abanico de opciones que todos los días se abren nuevos. Y si tú quieres insistir en estudiar administración pública o estudiar derecho, bueno, ¿qué se puede hacer? El Estado no se puede meter contigo a decirte no hagas esto. Claro, pero yo creo que el abogado, nuevamente, el abogado se va a continuar requiriendo, pero abogados que conozcan, Gonzalo, cómo utilizar esa herramienta, ¿no? Cómo utilizar la inteligencia artificial para ser más eficiente, para que sea, digamos, algo mucho más profundo, con mayor capacidad de análisis. Yo creo que eso es un cambio que ya se está dando, ¿no? Y quienes saben utilizarlo, quienes van a ser mejores abogados. Pero yo no creo que, y tal vez no requiramos 100 abogados, requeriremos 80, ¿no? Y sí, vamos a requerir mayor número de técnicos especialistas en inteligencia artificial. Yo creo que ahí está la clave, digamos, en rebalancear, digamos, pero mira, Gonzalo pone sobre la mesa un comentario, como él mismo diría, antipático, con que sigan estudiando para abogados. Pero he visto una discusión que yo no la había visto, Icario, no sé si usted la había visto, yo no la había visto. Alguien le ha sacado al Meduca un documento en donde dice que en el pensum van a meter minería. Y yo dije, espérate, ¿y eso qué tiene de particular? Porque están hablando de los minerales. Y yo, es que espérate, si yo que no estoy conectado con la tecnología ni nada de esos temas, bueno, yo tenía que aprenderme la tabla de, ¿cómo que era? La tabla de la valencia, la tabla periódico de elementos. Y yo sabía que CU era cobre y el exponencial y el no sé cuántas cosas.
Hablábamos de los minerales, y AU era oro, y así por el estilo. Y yo me quedé pensando, bueno, y después de todo, ¿qué tendría de malo? Fíjate esto, para un comentario que pudiera haber sonado antipático, ¿a dónde lo quiero llevar? ¿Qué tendría de malo que en la clase de ciencias y de química que dan los estudiantes se hable de la importancia, del valor o no de saber de la minería? Sí, ¿Qué tendría eso? Como un módulo adicional, Porque obviamente. lo ponen como una manipulación. Pero lo que no dicen, y es el defecto que tiene el sistema educativo de Panamá, que data del siglo XIX, que está encasillado. Y el estudiante termina haciendo lo que dice Gonzalo, estudiando más de lo mismo. Y tú vas a escuchar las charlas de orientación profesional en las escuelas. Y las charlas llevan a médicos, van a hablar de lo mismo y no de las nuevas opciones, ni de las nuevas tendencias. O sea, como tú tienes un país con 5 puertos, o terminales, como le quieran llamar, con un aeropuerto que se está quedando corto más temprano de lo previsto, y tú no motivas a que el estudiante tome esas vías. Ese camino. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para repite, y cuando termina anda a la universidad, porque es mentira que todo el mundo tiene que ir a la universidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que dice minería, ya quedaron la gente Ya espantada. quedaron activados. Quedaron ¿En serio, activados. profe? ¿En serio? Y entonces ahí le están diciendo hasta perro muerto a Lucy. ¿Por qué están induciendo? No, espérate, pero es que si tú vas a criticar la minería, la tienes que criticar con fundamento. Con conocimiento. Por supuesto. Si no eres sujeto a que te manipule. Y a que te desbaraten tu argumento. Por supuesto. El cianuro. No, pero espérate, que el cianuro se usa en muchas cosas de la vida. Pero espérate, depende de cómo lo usas, ¿no? Depende de cómo lo usas. ¿Y por qué hay que saber de minería? Porque es que la minería ilegal, esa sí contamina brutalmente, porque como es ilegal quieren separar el material rápidamente. Y ahí usan todo tipo de ácidos. Y lo vierten ahí mismo en el río. En el río. Entonces no tiene nada de malo que en el Meduca se estuviera evaluando, que ya Meduca lo desmintió. Fue una publicación de La Estrella que se está induciendo a que el estudiante aplauda o favorezca la minería. Pero es que es un problema del diseño de educación. Entonces el muchacho o la muchacha termina el bachillerato y va cada tantos años, yo lo menciono aquí a cada rato, cada tantos años que construir un edificio nuevo en la Universidad de Panamá, en administración pública, pues no caben. ¿Es malo que lo estudien? No, pero no se les abre el horizonte que hay otras facetas donde el país se está moviendo, hacia donde el país se está moviendo. Y eso te genera una distorsión. 30 y tantos mil abogados en el país. Sí. Sí. Pero la gente cuando habla de abogados piensa en los tribunales. Y el derecho aeroespacial, y el derecho minero, y el derecho agropecuario, y el derecho, y el derecho, y el derecho. Yo duermo con una abogada de hace 30 años, porque tengo que ser muy cuidadoso. Pero es que yo me acuerdo cuando fue, ¿se acuerda todo el tema del quilombo del código del examen de barras? Claro, sí. Que el mismo presidente dijo, yo soy, mi idoneidad es el número no sé qué, y va por no sé cuánto. O sea, si uno está con... Ahí entra también mucho la formación, obviamente, profesor, de los padres con sus hijos. Pero, pero también, pero fíjese bien, o sea, es que yo les aplaudo de verdad el optimismo que tienen ustedes con respecto a la inteligencia artificial. O sea, se los aplaudo y de verdad me quito el sombrero. Sí, porque, a ver, respetando el conocimiento de Domingo y de usted, profesor, yo estoy muy preocupado. ¿En qué sentido estoy preocupado? Pero es que salió hace nada un estudio de universitarios graduados de Ivy League que no consiguen trabajo. ¿Por qué? Porque es muy fácil poder reemplazar a ese hombre o mujer que está saliendo de la universidad. Entonces, si uno está viendo que el crecimiento en porcentaje de las personas desempleadas, sobre todo los recién graduados de Ivy Leagues, que son las universidades más importantes y mejores del mundo, imagínense que quede para el resto. Entonces, yo creo que el tema de cómo enfrentar la inteligencia artificial en cuanto a lo laboral sí nos debería preocupar y pensar, bueno, ¿necesitamos una gran cantidad de abogados o no? Sobre todo por lo que está pasando en Estados Unidos. Pero te tienes que preparar para eso. O sea, esta misma discusión se dio hace un siglo con la Revolución Industrial. Correcto, también. Sí, es la misma discusión.
Que esto estamos hablando ahora de un nivel muchísimo más avanzado también. Pero que tú tienes así como individuo. O te echas a llorar en la acera, o tienes que avanzar en alguna dirección. Y haces los cambios, Gonzalo. Yo creo que el punto que tú tienes es muy válido, ¿no? Y eso refuerza la necesidad de que nuestro sistema educativo sea reestructurado de manera profunda y haga, digamos, genere un cambio, digamos, en la estructura mental de nuestros niños y jóvenes para que puedan adaptarse a esa realidad nueva, ¿no? Y puedan sacarle provecho porque se preparan para eso, a esta nueva tecnología, ¿no? Así que yo no estoy en desacuerdo contigo. Creo que es un cambio tan dramático y ahora que tú lo mencionas, Edwin, es así, porque yo lo estudié como ingeniero industrial. Tú sabes, la revolución industrial también hizo cambios profundos en la forma de las empresas de aumentar su productividad. Pero eso no eliminó la utilización de personal, de personas en la industria, ¿no? Con digamos, toda la evolución tecnológica en los años 90 con la introducción del Internet. O sea, yo soy producto de eso, Gonzalo, ¿no? Yo viví ese, digamos, ese periodo en donde nos tuvimos que ajustar y aprender a trabajar con esas nuevas herramientas. Y fíjate, nuestro sistema educativo, y no vamos a echar para atrás que decir que es de la revolución industrial, pero sí ya estaba estancado cuando sucedió la revolución del Internet y la introducción de la tecnología digamos, con mucho mayor acceso, y ahora con la inteligencia artificial que pone esos algoritmos y esa capacidad de procesamiento en tu celular, ¿no? Que eso antes se hacía en computadoras mainframes. Tú sabes que tenías que mandar el programa, esperar que tuvieras espacio, no sobrecalentar los servidores y 3 o 4 horas después venía de vuelta, digamos, ese procesamiento. Así que, digamos, por supuesto, las herramientas están ahí hoy en día a tu disposición y le va a tocar a quienes estudien derecho el ajustarse, ¿no? Y como les digo, yo vivo con una abogada hace 30 años y ella se ha pasado pilando y actualizándose. Que la legislación ha habido que actualizarla en función de estos cambios. Claro, ¿no? Y digamos, ella está, fíjate, ayer, ¿cuándo fue eso? Hoy es viernes, el miércoles, ella se apuntó para un curso digital de inteligencia artificial con el London School of Economics y lo va a tomar de manera digital, casualmente, ¿no? Porque ella ya se dio cuenta que eso es importante entenderlo y cómo se aplica en su profesión. Bueno, ayer hubo una presentación de artes marciales y los que luchaban en artes marciales eran 2 robots. Sí, yo la vi. Sí. Y entonces, y la próxima Olimpiada a lo mejor van a ser robots. Y veré a Gonzalo colgándole la medalla de oro al robot. Tranquilo, Gonzalo, no pasa nada. Ya no va a haber la discusión que si los trans tienen que participar. Sí, pues ya no va a ser si los robots pueden participar. Ya, exactamente, porque ya los europeos abordaron el tema de los trans. Y ahora vendrá el tema de los terriers, que es lo que le preocupa a Icaro. A mí, ¿por qué, profe? Me mandaron una caricatura de Delmiro. Casualmente ese tema. Campaña de esterilización gratuita para Terians. ¿Esa? Sí, exacto. No, esto no es caricatura, esto es No, es que Delmiro lo tiene en esa línea. O sea, entonces hay un video ayer que decía, no, mamá, pero es que yo me siento perro. O sea, sí, dame acá esa tablet, dame acá ese celular, porque los perros no usan tablet y celular. Y te vas del sillón, vas para el piso. No, y el ministro de Seguridad, y que no, ministro, pero están mordiendo, y que bueno, si muerden, pongan la denuncia. El ministro de Seguridad, Frank Abrego. No, el ministro, y la pregunta. No hablemos de eso. Gonzalo quiere llevar eso a las aulas universitarias. La pregunta. Yo no. Sí, usted lo Gonzalo dicta clase, no sé qué era profesor. No, quiere que eso sea tema. De análisis obligado en las mesas. La pregunta hecha al ministro de Seguridad sobre los Terians. No, pues, pero por favor. Un poco de por favor. Y la cara del director de la policía era el verdadero editorial. Señor Fernández. Ay, Dios mío, ¿por qué no inventan cosas? 8:15 minutos. Como siempre, Domingo, muchísimas gracias. Siempre nos refresca y nos actualizan con todos estos temas. Sí.
que nos genera a nosotros también debate junto con nuestros oyentes, ¿no? Siempre a la orden y un placer estar aquí con ustedes. Mira que Y esa felicidades por su aniversario número 2. 2. Dos. Apenas vamos por 2. Excelente noticia. Dos. Los procesos de los Domingo, juzgados, todos son digitales, dice. Así es. Domingo ha sido oyente de este programa, hay que decirlo. Desde muy temprano. Así es. Muchísimas gracias. Puede ser que, mira, esto yo no estoy de acuerdo con el oyente. Mira, este es un oyente que no quiere a Gonzalo. Dice. Ujú. El señor Gonzalo es por antonomasia un ser que ve más hacia el vaso vacío que el vaso lleno. No, yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo que Gonzalo ve el vaso lleno. Y Bueno, por eso se llamaba. Ahora, eres vos una preocupación que... Por eso obviamente, digo. uno- El vaso vacío. Pero bueno. sí, bueno. 8:16. Muchas gracias, Domingo. Muy Gracias a amable. ustedes. Señor Alfonso, vamos al cambio y regresamos con deporte.